Me trataba como si fuera invisible, pero después de que me marché, la verdad que ocultaba finalmente salió a la luz. La historia de esta noche no empieza con amor, empieza con el tintineo de un tenedor contra una copa de vino intacta y con la mujer con la que me casé, fingiendo que yo no existía. Hay un tipo de silencio que no proviene de la falta de sonido. Proviene de cuando alguien le habla a todo el mundo, excepto a ti. La sala estaba viva. La risa se derramaba como champán. La gente se movía en pequeños remolinos de conversación, las copas brillando bajo los candelabros que colgaban a baja altura. Y en el centro de todo estaba ella, mi esposa, sonriendo como si perteneciera al mundo entero. Mientras yo permanecía a un lado, sosteniendo mi abrigo como si acabaran de dejarme allí. Ni siquiera me había presentado a nadie, ni cuando llegamos, ni cuando encontró a su gente, ni una sola vez. Recuerdo el momento exacto en que empecé a desaparecer. Giró la cabeza para reírse de algún chiste de un hombre con un traje gris, de ese tipo de sastre que cuesta más que mi coche. Ella se inclinó hacia él como si la propia gravedad fuera selectiva. Yo estaba a 1,5 metros de distancia, sin contacto visual, sin una mirada, sin un reconocimiento. Podría haber gritado su nombre, y no estoy seguro de que se hubiera dado la vuelta, pero no grité. Me acerqué a la barra, pedí un agua, y me quedé allí de pie como un becario sin sueldo, esperando ganarme un sitio. Me sudaban las palmas de las manos, el cuello de la camisa me apretaba, y aún así me quedé como un idiota. La gente pasaba rozándome. Un tipo me golpeó sin mirar atrás. Otra mujer me dedicó una sonrisa forzada. Ya sabes, de esas, la que le das a alguien que supones que está perdido. Y quizás lo estaba. Con cada minuto que pasaba, ella se enrollaba el pelo mientras hablaba con el tipo del traje. En un momento dado, él le puso una mano en la parte baja de la espalda mientras se inclinaban para compartir una broma. Dejé mi bebida y salí sin prisa, sin dramatismo. No monté una escena, simplemente me fui. Me subí a mi coche con las manos temblando y me quedé mirando a través del parabrisas durante un rato. Luego conduje sin música, solo los faros y la vergüenza. Cuando llegué a casa, me senté en el borde de nuestra cama, todavía vestido, todavía enfadado y todavía lo suficientemente estúpido como para esperar que llamara. Y a la 1:17 de la madrugada lo hizo. No hubo disculpas ni un ¿dónde estás? Solo un único mensaje de texto. Ven. Me quedé mirándolo durante 10 minutos. Esa sola palabra me hizo sentir como un perro, pero aún no lo sabía. No me estaba escribiendo por amor, me escribía porque otra persona acababa de irse, y yo era su plan B. No respondí a su mensaje de inmediato, solo me quedé mirando la palabra. Ven. Una sílaba sin puntuación, sin signo de interrogación, sin disculpas, sin rastro de calidez. Se sentía menos como un mensaje y más como un detonante. Algo en él encendió los peores pensamientos en mi cabeza, de esos que se arrastran por tu columna vertebral y susurran. No eres más que un simple reemplazo. Debería haber borrado el mensaje. Debería haber puesto el teléfono boca abajo y haberme obligado a dormir. Pero en lugar de eso, hice lo que hacen los hombres débiles, cuando todavía esperan ser vistos. Cogí mis llaves y conduje. No porque la perdonara, no porque quisiera arreglar nada, sino porque una parte de mí necesitaba saber por qué de repente se acordó de que existía en el momento en que su nuevo y pequeño público se desvaneció. Pero no conduje de vuelta al lugar del evento. Tomé un desvío hacia el aparcamiento detrás del hotel. Aparqué en las sombras, apagué el motor y observé la entrada trasera. Me dije a mí mismo que solo quería cerrar el ciclo, un atisbo de ella saliendo sola, una forma de demostrarme que me equivocaba al suponer lo peor. Lo que obtuve, en cambio, fue la confirmación. Alrededor de la 1:46 de la madrugada, la vi salir por la puerta de atrás, sin tambalearse, sin prisas, simplemente tranquila. No estaba sola. Era el mismo hombre del traje gris a medida,
el de la sonrisa de yate y las manos vacías. Caminaba a su lado como si lo hubiera hecho 100 veces antes, sin vacilación, sin secretismo, solo dos personas que no necesitaban fingir. Ella ya no se reía. Su expresión era distante, cansada, tal vez, o aburrida. Él abrió la puerta del copiloto de un coche negro mate. No pude distinguir la marca, y ella se subió como si fuera algo automático, como si esto siempre hubiera estado destinado a suceder, como si yo nunca fuera a ser la persona con la que ella se iría. No me moví, no respiré. Me quedé allí agarrando el volante hasta que el cuero crujió bajo mis dedos. El coche salió, giró a la derecha y se desvaneció en la noche como si no se hubiera llevado todo consigo. Mi teléfono vibró de nuevo. Era ella. Otro mensaje. ¿Dónde estás? De repente le importaba. De repente recordó que yo no estaba a su lado. No porque me echara de menos. Probablemente esperaba que no hubiera visto lo que ella ni se molestó en ocultar. No respondí. Arranqué el coche, conduje sin rumbo durante horas y no volví a casa hasta que salió el sol. Cuando entré en nuestro apartamento, todo parecía igual, pero ya nada se sentía real. Su vestido estaba colgado en el respaldo de una silla, sus tacones junto a la puerta, su perfume todavía flotando en el aire, y en la encimera de la cocina una nota. 4 palabras garabateadas con su letra. Tenemos que hablar. Me quedé mirándola tanto tiempo que olvidé parpadear, porque ¿qué podría decir que cambiara lo que había visto? Y lo que es más importante, ¿por qué seguía esperando una explicación? No toqué la nota. No pude. Algo en la forma en que la escribió. No una llamada, no un mensaje, solo 4 palabras perezosas en un trozo de papel arrancado de un cuaderno. Me dio escalofríos. Tenemos que hablar. No era una súplica, ni siquiera era urgente. Se sentía ensayado, como si ya supiera cómo iría esto, y no esperara que yo me opusiera. La dejé allí en la encimera y me senté en el salón, todavía completamente vestido de la noche anterior, preguntándome cuánto tiempo llevaba a la deriva en este matrimonio con los ojos entrecerrados. Llegó a casa poco después de las 9 de la mañana. No oí la llave en la cerradura. Solo me di cuenta de que había vuelto cuando Milo, nuestro gato, salió disparado de debajo del sofá y maulló como si no hubiera comido en años. Sofía entró como si fuera la dueña del aire de la habitación, sin culpa, sin vergüenza, solo esa misma expresión vacía que llevaba al subir al coche de otro hombre. «Hola», dijo en voz baja, como si estuviera midiendo la temperatura. No pareció sorprendida de que estuviera en casa. Quizás esperaba encontrarme acurrucado en la cama, esperándola como de costumbre. Miró la nota que seguía en la encimera y luego a mí. «Veo que la encontraste». Asentí, pero no dije nada. Sentía la garganta como si la hubieran soldado. Suspiró y se acercó con los tacones en una mano y el bolso en la otra. Llevaba el maquillaje corrido, no de forma dramática, solo lo suficiente como para que me preguntara si se había molestado en mirarse al espejo antes de volver. No estaba con él. Comenzó sin siquiera esperar a que yo preguntara. Solo fuimos a dar una vuelta en coche. Había bebido demasiado. No quería que condujera a casa. Eso fue todo. Esa era su versión de las cosas. Un paseo nocturno 2 horas más tarde por la entrada trasera. Ninguna explicación de por qué no me lo dijo antes. Ningún detalle sobre por qué no fui yo a quien recurrió. «Podrías habérmelo dicho anoche», dije finalmente con la voz rota. «En lugar de eso, enviaste una sola palabra. Ven». Ella bajó la mirada y luego se encogió de hombros a medias. Entré en pánico. Simplemente no quería que hicieras de esto algo más grande. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era patético. Me había convertido en el irracional, como si yo estuviera exagerando por no querer que mi esposa se fuera en la noche con otro hombre que le tocaba la espalda baja, como si le perteneciera. Luego se sentó frente a mí, cruzó las manos y soltó la siguiente frase,
como si la hubiera estado ensayando durante días. Creo que hemos evolucionado por caminos distintos, Javier. Eso fue el colmo. No un tenemos que trabajar en esto. No un lo siento. Ni siquiera un cometí un error. Solo una educada frase de ruptura pronunciada como un camarero que dice que se le ha acabado el café con leche. No podía respirar. Se inclinó hacia adelante como si me estuviera haciendo un favor al explicarse. Eres un buen hombre. Siempre has sido amable, pero es como si llevaras años desconectado. La miré atónito. ¿Desconectado? Recordé cada vez que ella zanjaba una conversación, cada vez que ponía los ojos en blanco cuando mencionaba lo distante que se había vuelto, cada vez que intentaba cogerle la mano y ella encontraba una razón para apartarla. Y ahora me echaba la culpa a mí. Se levantó, se pasó los dedos por el pelo y añadió: «Simplemente ya no me siento casada». Y de repente me di cuenta de que la parte más dolorosa no era el engaño, era la facilidad con la que lo decía, como si nada de eso hubiera importado nunca. Ni los aniversarios, ni el apartamento que decoramos juntos, ni los 6 años que pasé haciéndome cada vez más pequeño para que ella pudiera brillar más. No discutí, no lloré, simplemente me levanté, pasé a su lado y entré en el dormitorio. Porque si no hubiera salido de esa habitación en ese mismo instante, habría dicho algo de lo que no podría retractarme. Me quedé en el dormitorio con la puerta cerrada durante más de 1 hora, sin llorar, sin hacer las maletas, solo sentado en el borde de la cama como alguien que ha sido golpeado por algo invisible, pero masivo. Todos mis pensamientos estaban enredados. Cada recuerdo ahora se sentía distorsionado. Intenté reconstruir cuando exactamente había empezado a desconectar del matrimonio, pero la línea de tiempo seguía cambiando. ¿Habían sido 6 meses? ¿1 año? ¿Más? Ya no podía saberlo. La comprensión de que podría haber sido el único que luchaba por mantenernos juntos fue como tragar cristales. Finalmente la oí en la cocina abriendo y cerrando armarios, moviéndose como si todo fuera normal. Luego, el inconfundible sonido de la cafetera sirviendo café. Estaba tarareando, tarareando. Después de decirme que nuestro matrimonio ya no se sentía real, se preparó una taza de café y tarareó como si se estuviera preparando para una clase de yoga. Abrí la puerta lo suficiente para verla a través del espejo del pasillo. Ya se había cambiado. Un vestido azul claro, sandalias, el pelo recogido en un moño suelto. Su teléfono vibró en la encimera y lo revisó con una sonrisa. Luego respondió rápidamente un mensaje sin dejar de sorber su bebida. Era como ver a una extraña vivir dentro de mi casa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté desde el pasillo. Se giró sobresaltada, pero solo por un segundo. «Tengo un brunch con Carla, te lo dije. Me lo dijiste la semana pasada cuando todavía fingíamos estar casados». Parpadeó. «No voy a cancelar mi vida solo porque hayamos tenido una charla». ¿Una charla? Así lo llamaba ella. Entré de lleno en la habitación, mi voz aún baja, pero más afilada. «Has puesto fin a nuestro matrimonio hace 1 hora, Sofía. Has dicho que hemos evolucionado por caminos distintos, y ahora te vas de brunch como si acabáramos de cancelar la suscripción al gimnasio». Se encogió de hombros como si su desapego fuera una virtud. «¿Qué quieres que haga? ¿Sentarme aquí y llorar? Llevamos mucho tiempo mal, Javier. Tú lo sabes». Yo no lo sabía. Sabía que teníamos problemas. Sabía que había distancias, silencios, cosas que no decíamos. Pero no sabía que ella ya se había mudado emocionalmente, que lo había archivado todo, y me había reemplazado con un hombre de traje gris que sabía dónde se curvaba su espalda. «Ni siquiera intentas fingir que estás disgustada», dije. Me miró como se mira a alguien que simplemente no lo entiende. «Ya lo estuve. Simplemente no te diste cuenta». Esa frase me golpeó como un martillo. Quise discutir, indagar, exigir explicaciones, pero en lugar de eso me senté en el sofá y la vi coger su bolso y sus llaves como si nada hubiera pasado.
Volveré más tarde, dijo. No hagas nada dramático, ¿vale? Fue lo último que dijo antes de salir por la puerta, y entonces me di cuenta de que estaba de luto por algo que ya había sido enterrado. Ella no se alejó de nuestra relación hoy. Se alejó hace meses, quizás años. Hoy simplemente lo dijo en voz alta. Me senté en el silencio que siguió y pensé en lo patético que debía parecerle. Todavía intentándolo, todavía esperando, todavía leal, todavía ahí. Yo era el tipo con el que se podía contar para sufrir en silencio, para perdonar rápidamente, para quedarse pasara lo que pasara. Pero algo dentro de mí se quebró. No lo suficiente como para gritar, no lo suficiente como para lanzar cosas, solo lo suficiente para saber que no podía seguir dejando que ella escribiera la historia y me dejara atascado en la misma página triste. Así que me levanté, fui al armario y saqué una maleta que no había tocado en años, porque si ella se había ido, entonces quizás era finalmente mi turno de marcharme. No hice las maletas con urgencia. No había rabia detrás. Doblé cada camisa lentamente, metódicamente, como si todavía estuviera esperando que alguien me detuviera. Pero nadie vino. Ninguna voz detrás de la puerta diciendo, «Espera, arreglémoslo». Ninguna disculpa repentina o cambio de parecer. Solo el tic-tac del reloj del pasillo y el ocasional gruñido de Milo saltando sobre muebles que no debía tocar. Empaqué ropa para 3 días, no porque planeara volver, sino porque no había decidido a dónde iba. Supuse que si empezaba a moverme, el destino se revelaría por sí solo. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, vi mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Parecía más viejo, cansado, pero algo más era diferente también. Algo en los ojos. No parecía tener el corazón roto. Parecía vacío, como si toda la lucha se hubiera drenado de mí sin previo aviso. ¿Sabes cuando la gente dice que simplemente explotó? Ese no fui yo. No exploté. Simplemente me desinflé en silencio. Antes de irme, recorrí cada habitación una vez, como despidiéndome, no de un lugar, sino de una versión de mí mismo, que había vivido allí demasiado tiempo. En el baño, su bata todavía colgaba de la puerta. En la cocina, 2 tazas en el fregadero, una con manchas de pintalabios, la otra intacta. Y en el dormitorio, la cama todavía estaba hecha de la mañana anterior, cuando pensaba que solo estábamos teniendo un fin de semana normal. Dejé una nota. Nada dramático. Solo, no me esperes despierto. No di un portazo. No le rayé el coche. No le envié un mensaje a nadie para contarles lo que hizo. Porque la verdad es que no hizo una sola cosa. No fue una única traición. Fueron 1000 pequeñas traiciones, y yo había dejado pasar cada una de ellas porque no quería ser el tipo que se rinde. Me subí a mi coche y conduje, esta vez sin detenerme detrás de hoteles ni observar sombras. Pasé una gasolinera, entré y me quedé allí sentado durante 20 minutos sin moverme. Me daba demasiada vergüenza llamar a mis padres, demasiada vergüenza contárselo a mi hermana y ninguno de mis amigos, si es que todavía tenía derecho a llamarlos así, había sabido de mí en meses. Me había adentrado tanto en su órbita que ya ni siquiera sabía dónde terminaba mi propio mundo. Finalmente me registré en un pequeño motel de carretera a 2 pueblos de distancia. El tipo de lugar con sábanas ásperas y una televisión que solo sintoniza a 5 canales. El recepcionista no hizo preguntas, solo me entregó una llave y me dijo que la salida era a las 11. Tumbado en ese colchón, pensé que sentiría algo. Alivio, ira, libertad, pero no sentí nada. Solo me quedé mirando el techo y me pregunté cómo me convertí en el tipo de hombre que tiene que huir en silencio solo para sentirse notado. Debí de quedarme dormido en algún momento después de la medianoche. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 3 llamadas perdidas de Sofía, un mensaje de voz y un texto que solo decía, «¿Dónde estás?». Todavía no había un «lo siento». Todavía no había un «por favor, vuelve».
Solo curiosidad, como si estuviera sorprendida de que aquello que había estado descuidando durante años, de repente hubiera echado a andar y se hubiera ido por la puerta. No respondí. En su lugar abrí mi portátil, encontré un alquiler a corto plazo en Viña del Mar y lo reservé por un mes. Ni siquiera miré las fotos, solo necesitaba estar en otro lugar. Más tarde ese día, llegó otro mensaje. 5 palabras esta vez. ¿De verdad estás haciendo esto? Y por una vez no me sentí como el que estaba siendo abandonado. Por fin era yo quien se iba. No respondí a su mensaje, no porque intentara herirla, sino porque no me quedaba nada que decir. Releí sus palabras. ¿De verdad estás haciendo esto? Una y otra vez, preguntándome si siquiera entendía la pregunta que estaba haciendo. Creía que había hecho las maletas por un capricho, que me despertaría, me sentiría dramático y volvería corriendo a nuestro silencio roto como un cachorro regañado. Todavía no lo entendía. No le estaba haciendo esto a ella, lo estaba haciendo por mí. El apartamento que alquilé estaba en una ciudad que solo había visitado 2 veces, ambas para conferencias que me dejaron más agotado que inspirado. No era glamuroso. Un dormitorio, apenas muebles, una nevera que zumbaba como si luchara por seguir viva. Pero el silencio aquí se sentía diferente. No era el silencio sofocante de ser ignorado en tu propia casa. Este era un silencio que me permitía escuchar mis propios pensamientos por primera vez en años. Los primeros días se desdibujaron. Caminé mucho, cené cereales, leí la mitad de una novela y me detuve. Cuando la pareja casada de la historia empezó a fingir que todavía estaban enamorados. Miré mi teléfono más de lo que admitiría. No había mensajes nuevos, solo ese último colgado allí como un hilo esperando a ser tirado. Luego, 3 días después de irme, finalmente llamó. No contesté al principio. Dejé que sonara. Luego dejé que sonara de nuevo cuando lo intentó por segunda vez. Pero a la tercera algo en mí se rompió. No fue el perdón, solo el cansancio. Respondí. Su voz era suave, demasiado suave, como alguien que finge ser frágil. Javier, dijo, no pensé que te irías de verdad. No respondí. No era necesario. Esa frase me lo dijo todo. No pensaba que tuviera las agallas. Había contado con mi silencio, mi lealtad, mi historial de ceder cada vez que las cosas se ponían difíciles. Y ahora estaba sorprendida de que el felpudo hubiera echado a andar. No te engañé, continuó antes de que pudiera decir nada. Técnicamente no. ¿Técnicamente no? Casi me reí. La frase sonaba como si alguien dijera que no había incendiado la casa. Solo había encendido algunas cerillas esperando que nada prendiera. Solo necesitaba algo diferente, prosiguió. Dejaste de estar presente. Siempre estabas callado, siempre en tu mundo. Dejaste de verme. Era increíble la forma en que le daba la vuelta, como si su aventura emocional, su frialdad, su desapego fueran reacciones a mis fracasos. No se disculpó, solo explicó, justificó, se convirtió en la víctima de mi silencio, como si no hubiera construido ese silencio ladrillo a ladrillo, año tras año, con cada encogimiento de hombros, cada mirada de fastidio, cada vez que eligió la sonrisa de un extraño por encima de mi preocupación. Te echo de menos, dijo finalmente. Sé que no lo demostré, pero es así. Fue el cuchillo más suave con el que jamás me habían apuñalado. Dejé que el silencio flotara. No para ser dramático, simplemente ya no sabía qué palabras eran seguras. Cada frase se sentía como entrar en un campo de minas del pasado. ¿No dices nada?, susurró. Porque ya lo he dicho todo, respondí. Durante años, simplemente no estabas escuchando. Exhaló bruscamente. Entonces, ¿ahora qué? ¿De verdad se acabó? Miré las paredes desnudas de mi apartamento de alquiler. Pensé en lo pacífico que se sentía despertarse sin esperar el rechazo, en cómo mi voz ya no se sentía atascada en la garganta. Sí, dije, sin ira, sin rencor, solo con honestidad. Puede que sí.
Hubo una larga pausa. Luego colgó, y por una vez fue ella la que se quedó en silencio. Al día siguiente de que colgara, esperaba que se abrieran las compuertas. Más mensajes, más llamadas, tal vez incluso que llamara a la puerta si se sentía audaz. Pero no hubo nada, solo quietud. El tipo de quietud que ya no se sentía pacífica, se sentía estratégica, calculada, como si estuviera esperando a que yo cediera primero. Tal vez pensó que extrañaría la comodidad de lo familiar, pero hay una diferencia entre la comodidad y el cautiverio, y finalmente había aprendido a distinguirlos. No supe de ella durante una semana entera, y extrañamente, la vida comenzó a asentarse. Empecé a cocinar de nuevo, mal, pero me hacía sentir humano. Redescubrí un viejo cuaderno donde solía dibujar mucho, antes de que el trabajo y el matrimonio devoraran toda mi creatividad. Incluso le envié un mensaje a un viejo amigo que no había visto en años y tomamos un café. No me preguntó por qué parecía hueco, solo me entregó una taza y habló de fútbol hasta que pude sonreír sin forzarlo. Pero entonces llegó el mensaje, el que hizo que todo se sintiera afilado de nuevo. Era una captura de pantalla enviada de forma anónima, sin número, sin nombre, solo una imagen y una leyenda de 4 palabras. Pensé que debías saberlo. Me quedé mirándola durante mucho tiempo antes de abrirla por completo. Era un intercambio de mensajes entre Sofía y alguien llamado T. Su foto de contacto no era visible, pero el tono era inconfundiblemente suyo. Sofía, se fue, no pensé que lo haría. T, eso no es algo malo, ¿o sí? Sofía, no, solo inoportuno. T, ahora puedes dejar de fingir. Sofía, sí, pero una parte de mí esperaba que luchara más. T, ya has elegido. No te sientas mal por ello. Leí esas líneas una y otra vez hasta que las palabras perdieron su forma. Inoportuno. Esa fue la palabra que usó para mi ausencia. No doloroso, no confuso, no triste, inoportuno. Como si hubiera trastocado sus planes al negarme a pudrirme en silencio en un segundo plano. Y peor aún, esperaba que luchara más. Me golpeó como un puñetazo en la garganta. Después de todas las noches que me senté a su lado, en silencio tratando de conectar, después de cada vez que me acerqué solo para ser ignorado, ella quería más esfuerzo de mi parte. Quería grandes gestos, quería sentirse deseada, incluso mientras desmantelaba emocionalmente todo lo que había entre nosotros. Y cuando finalmente me fui, lo pintó como si yo no me hubiera esforzado lo suficiente. Fue entonces cuando lo entendí. Nunca fui su primera opción, quizás ni siquiera la segunda. Yo era el hombre que se quedaba, el hombre que hacía más fácil pagar el alquiler, el que le gustaba a sus padres. El plan B se disfrazó de lealtad para no tener que admitir que se había conformado. Debería haber estado furioso, pero todo lo que sentí fue una confirmación, como si mis entrañas hubieran estado gritando la verdad durante años, y finalmente les hubiera dado voz. Más tarde, esa noche me envió un mensaje de verdad. Esta vez, Sofía. ¿Podemos hablar? Lo siento, no fui justa contigo. Pero no respondí. No porque quisiera venganza, no porque quisiera que sufriera, sino porque estaba harto de rogar que me vieran. Su último mensaje permaneció sin abrir durante días. Cada vez que veía la vista previa en mi pantalla, «¿Podemos hablar?», se activaba ese dolor familiar, como presionar un viejo moretón. Una parte de mí todavía quería creer que tal vez, en el fondo, esta vez, lo decía en serio, que tal vez se había dado cuenta de lo que había perdido. Pero la parte más sabia de mí, la versión que había crecido silenciosamente en segundo plano, la parte que ella nunca se molestó en notar, me decía la verdad. No fui yo quien se fue demasiado pronto, fui yo quien se quedó demasiado tiempo. Y así, por primera vez en mi vida, me elegí a mí mismo por encima de tener un cierre. Borré el mensaje sin leer el resto. En las semanas que siguieron, comencé a tejer algo nuevo. No una nueva vida en el sentido grandioso y dramático. No me mudé a Europa, ni me convertí en instructor de paracaidismo,
pero sí comencé a cuidarme como si importara. Leí más, comí mejor. Llamé a personas con las que había perdido el contacto. Incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial, cuidando al perro de un vecino. Y, curiosamente, pasear a ese quiltro llamado Pancho se convirtió en lo más destacado de mis mañanas. Dejé de reproducir viejas conversaciones en mi cabeza. Dejé de escribir finales para una historia que ya se había cerrado. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del parque con Pancho roncando a mis pies, me di cuenta de algo simple, pero importante. Ya no estaba roto, no estaba enfadado, ni siquiera estaba triste. Estaba en paz. Y no porque las cosas fueran perfectas, sino porque yo había cambiado. No era invisible, no era un plan B. Solo era un hombre que finalmente conocía su propio valor. Nunca le respondí a Sofía. Ella nunca envió nada más. Me enteré a través de un amigo en común que estaba saliendo con alguien nuevo. No pregunté quién. No me importó. Ese capítulo, ese libro entero, estaba cerrado. Y por una vez, el silencio no era pesado. Era libertad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez has tenido un punto de inflexión que lo cambió todo, un momento en el que finalmente te elegiste a ti mismo, compártelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otra persona que todavía está tratando de alejarse de algo que ya no le pertenece. No olvides dar me gusta, suscribirte y unirte a nosotros la próxima vez aquí en Confesiones Editadas, donde cada historia es una lección, a veces un salvavidas. Yeah.